Seguramente habrás escuchado decir que la crisis vino por un enorme boom inmobiliario donde los bancos se pusieron a dar hipotecas como locos. Además, habrás oído que toda la crisis empezó con la caída de uno de esos míticos grandes bancos estadounidenses, Lehman Brothers. Pero ¿sabías que Lehman Brothers no dio una sola hipoteca en toda su vida? La crisis del 2008 no comenzó con los bancos, ni con la supuesta codicia del sistema financiero, sino que su origen fue una decisión política tomada en los años 90 con el objetivo de luchar contra la pobreza. A mediados de los 90 en Estados Unidos, bajo el mandato de la administración Clinton, hubo una ley para ayudar a los ciudadanos a comprar sus casas, y al contrario de ese intento de ayudar a los más desfavorecidos, fue precisamente lo que dio inicio a la burbuja inmobiliaria más importante de la historia, y como una intención aparentemente tan buena, se convirtió en toda una pesadilla. Pues para entenderlo, primero tenemos que presentar a dos de los protagonistas principales de las burbujas financieras. Son dos de los bancos públicos, o mejor dicho, semipúblicos, más grandes del mundo, Freddie Mac y Fannie Mae. Estos dos bancos estadounidenses fueron instituciones semipúblicas creadas con el objetivo único de dar hipotecas baratas para que los ciudadanos yanquis pudieran ser propietarios de su vivienda. Y lo cierto es que, tal como proponía cuando fueron concebidos durante varias décadas, estos bancos lograron hacer la vivienda más accesible para las familias norteamericanas. La cosa empezó a torcerse con la llegada de los años 90. La razón: para ese entonces, el joven presidente Bill Clinton quería que todos los norteamericanos que quisieran tuvieran una casa, todos sin excepción. Digamos que de alguna forma quería llevar el objetivo fundacional de Freddie Mac y Fannie Mae al máximo. Pues bien, al igual que ahora, antes de 1995, los bancos tienen una restricción para poder dar una hipoteca. Pedían una entrada que por lo menos fuese equivalente al 20% de lo que iba a costar la casa. Por ejemplo, si querías comprarte una casa de $100,000, el banco como mucho podría prestarte $80,000, de forma que los $20,000 restantes tenías que ponerlos de tu bolsillo. Claramente esto era una barrera para los planes de Clinton. No todas las familias tenían la capacidad de ahorrar el 20% del valor de su nueva casa, pues a Clinton se le ocurrió un maravilloso plan: tumbar de un plumazo esta barrera legal, primero reduciéndola del 20% al 5%, para finalmente en el año 2000 eliminarla por completo. Y ahí no acaba la cosa. Al buen Clinton se le ocurrió una idea todavía más radical para que todo el mundo pudiese tener su propia casa. Esa idea es lo que habrás escuchado denominar como las hipotecas ninjas. Las hipotecas ninjas son el resultado de que Clinton permitiera a nuestro amigo de Freddie Mac y Fannie Mae dar hipotecas sin comprobar ni garantizar la capacidad de pago de sus clientes. De hecho, la administración Clinton prohibió que las entidades pudieran investigar el historial crediticio de determinados clientes, dando lugar con ello a hipotecas de alto riesgo. En realidad, no se podía saber qué había detrás de ellas. La palabra ninja, más allá del nombre de los míticos asesinos japoneses, se usa como acrónimo de las personas con no income, no job or asset, que en español significa personas sin sueldo, sin trabajo y sin propiedades. Es decir, que tras la reforma de Clinton, las personas que jamás serían capaces de pagar una hipoteca pudieron conseguir acceder a ellas. Y por si aún no fuera suficiente, Clinton también obligó a estos dos bancos del gobierno, Freddie Mac y Fannie Mae, a que el 50% de sus hipotecas fueran hipotecas ninjas. No solo se trataba de quién formara estas hipotecas, sino el cómo eran estas hipotecas. Concretamente, unos tipos de hipotecas que se pusieron de moda en la época fueron las hipotecas con moratorias y ARMS. Por si no sabes en qué consisten, son algo así como las hipotecas con cuotas reducidas durante los primeros años, un tipo de hipoteca muy jugosa que usaban los banqueros para captar clientes. Consistían en que daban un 50% de descuento en cada cuota mensual por 5 años. De esa forma, las personas podían conseguir trabajo e ir pagando tranquilamente. Los bancos públicos se pusieron a las órdenes de Clinton a dar hipotecas ninjas, pero resulta que los bancos privados también se apuntaron al carro ninja. Te habrás preguntado, ¿por qué un banco iba a dar hipotecas ninjas a gente que no sabía que seguramente no se les iban a poder devolver? ¿Acaso querían perder dinero? La respuesta es evidente.
no querían perder su dinero. De hecho, tenían una gran estrategia para ganar aún más. Aquí es cuando llegamos al Círculo Ninja. Esta estrategia que usaron las entidades financieras para forrarse a costa de las hipotecas ninjas. Primero, los bancos comerciales se encargaron de dar muchísimas hipotecas sin filtro alguno. Debido a esto, mucha gente pudo acceder a hipotecas fácilmente disparando la demanda inmobiliaria, por lo que el precio de la vivienda empezó a subir sin frenos. Seguidamente, si un ninja dejaba de pagar su hipoteca, en realidad no suponía de ningún problema para el banco, ya que tras el aumento de precios, el banco podía revender la casa del ninja moroso y recuperar el dinero de la hipoteca con beneficios. Y clarín, si las casas se revendían, era porque otros ninjas las compraban, y las compraban gracias a las fáciles hipotecas que ofrecen los bancos. Y vuelve a empezar el círculo. Si te fijas, para que este círculo siguiera rodando, tenían que cumplirse una condición fundamental, la condición del credo ninja. Para que el círculo no terminara, el precio de las viviendas debería subir eternamente. ¿Acaso funcionaba este sistema para dar casas a todo el mundo? Lo cierto es que sí. Resulta que en el año 2005, los estadounidenses compraron 6 millones de viviendas más que en el 2000. Para que tengas una idea, 6 millones de viviendas serían suficientes como para dar hogar a todos y cada uno de los ciudadanos de Madrid y Berlín juntos. Muchas de estas casas eran de nueva construcción, lo que a su vez daba trabajo a millones de personas. Sin ir más lejos, en España, el país turístico por excelencia durante el boom inmobiliario, llegó a dar más trabajo al sector de la construcción que el sector turístico. Bueno, ya sabemos cómo termina esto. Toda esta especie de castillo de naipes acabó cayendo y la pregunta es, ¿cómo empezaron los problemas exactamente? Hasta ahora no hemos hablado de una parte fundamental del círculo ninja. Es que, ¿de dónde salía el dinero para tantas hipotecas? Es decir, sí, los bancos suelen tener su propio dinero, pero ¿acaso era suficiente para dar tantas hipotecas? Lo cierto es que no. Los bancos tenían un problema. Querían mantener el círculo ninja y seguir dando préstamos a montoneros. Y es que el dinero para dar préstamos se acababa. Aquí es donde entra la técnica el paquete empresa, o siendo un poco más técnicos, los Mortgage Package Security. Para que tengas una idea de cómo funcionaban estos paquetes, imagínate que soy un banco que ha dado muchas hipotecas, tanto a ninjas como a no ninjas, pero me he quedado sin dinero. Por lo que voy a una cosa, si reviso a toda la gente que me debe dinero, me di cuenta que en total he dado 100 hipotecas a mis clientes y de que entre todos me deben 10 millones de dólares. Ese es un dinero que sí o sí me pertenece. Por mucho que lo vaya a cobrar en un futuro, el problema está en que yo necesito el dinero ahora para poder seguir dando hipotecas en mi círculo ninja. Así que, como no quiero esperar, puedo juntar la mitad de mis hipotecas en un paquetito y decirle a alguien que las cobre por mí en esos años y me das el 90% de lo que cobrar ahora. Un plan perfecto, ¿no? Pues resulta que en ese plan perfecto todavía hay una ventaja adicional. Y es que al vender los paquetes me estaré quitando a muchos ninjas de encima y se les estaré pasando a alguien que me compre esos paquetes. Así que si los ninjas no pagan, será problema de quien me haya comprado el paquete y no problema mío. ¿Y cuáles fueron los famosos compradores de esos paquetes? Aquí es donde entran en escenario los bancos y los fondos de inversión. Bancos como Lehman Brothers. Lehman Brothers era un banco de inversión. Los bancos de inversión son una institución que agarra los ahorros de la gente y los convierte para hacerles ganar más dinero, algo así como una especie de broker. Las agencias de calificación fueron los que dieron lugar a la compra de estos paquetes. Básicamente, estas agencias se dedicaban a decidir si era segura una inversión, más específico en este caso, a decir cómo era de peligroso comprar estos paquetes. ¿Te imaginas qué fue lo que hicieron? Pues efectivamente no tuvieron mejor idea que dar la mejor calificación posible a los paquetes sorpresa, ignorando por completo el perolo ninja que había dentro de ellos. En concreto, se calcula que para el año 2006 el 24% de todas las hipotecas eran de alto riesgo. Para que tengas una idea, esto es más del doble que en el año de 1998, donde este tipo de hipotecas solo suponían de un 9.8%. ¿Por qué dieron una valoración tan alta a estos paquetes sorpresa? Lo cierto es que la agencia de calificación no tenían experiencia valorando este tipo de productos, que eran básicamente nuevos en el mercado y que eran realmente difíciles de estudiar. Además, nadie en la época sabía con exactitud ni el nivel de peligrosidad de los ninjas, ni tampoco cuántos de ellos había en cada paquete. No obstante, como todos sabemos, la primavera ninja llegó a su fin, provocando la mayor crisis financiera hasta la fecha. ¿Qué fue exactamente lo que explotó la burbuja, que llevó a Lehman Brothers a la quiebra?
Pues como ya sabemos, el credo ninja cayó de golpe en el año 2007. En ese mismo momento, los precios de la vivienda dejaron de subir. En cualquier caso, la cuestión es ¿por qué? ¿Qué fue el hecho exacto que frenó la subida de precios e inició la crisis? El precio de la vivienda llegó a tal límite que la gente simplemente prefirió alquilar. Para el año 2007, mucha gente que había contratado hipotecas con moratorias y ARMS, que son hipotecas con descuento, tenían que empezar a pagar la cuota completa. ¿Y qué significaba eso? Pues de golpe, muchos clientes ninjas no pudieron afrontar los nuevos pagos de sus hipotecas, por lo que no tuvieron más remedio que poner en venta sus casas. Y pues, ¿qué pasa cuando todo el mundo se pone a vender sus casas a la vez? Pues no mucha gente quiere comprar. Pues efectivamente, el precio de las viviendas cae al abismo. Este desplome de precios significaba que los ninjas no podían pagar su hipoteca y tampoco podían vender su casa para poder pagar su hipoteca. Y obviamente, el banco tampoco podía quedarse con la casa y venderla ellos, mucho menos si esa casa está en un paquete de los que tenían Lehman Brothers. Entonces, el banco de inversiones Lehman Brothers se declaró en bancarrota. La caída de este banco supuso un pánico bancario absoluto que llevó a que los inversores secaran el grifo del crédito en todo el mundo. Eso significaba que los bancos paralizarían su actividad por completo, hasta tal punto que entidades tan conocidas como Barclays perdieron la mitad de su valor en la bolsa en tan solo un mes. ¿Qué pasa si los bancos dejan de dar créditos? Lo que pasa es que las empresas de construcción y los trabajadores de ese sector pierden porque ya no se pueden comprar nuevas casas. Seguidamente, si los bancos no pueden prestar a ninguna empresa de otros sectores, más personas de otras industrias también se van al paro. Solo en Estados Unidos, más de 8 millones de personas se quedaron sin trabajo. Pese a todo lo que estaba pasando, el presidente George Bush, con el fin de frenar el colapso financiero y que todos los estadounidenses perdieran sus ahorros, Bush impulsó una ley, la Ley de Estabilización Económica de Urgencia de 2008, o en otras palabras, rescató con dinero público el sistema bancario. Con esta ley se prepararon 700.000 millones de dólares, de los cuales finalmente se invirtieron 426.000. Pero ¿cómo se rescata un banco? Lo que hizo el gobierno fue comprar a los bancos buena parte de las hipotecas ninjas. De esta forma se consiguió dos cosas. La primera fue eliminar el riesgo de impago de las mismas y la segunda fue darle dinero a los bancos para que pudieran aguantar el tirón de la crisis sin quebrar. A diferencia de otros países como España, este rescate recuperó con los años 441.000 millones de dólares, que ajustándose a la inflación sirvieron para compensar a la inversión inicial. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el video. Claramente todo esto fue un rollo en su momento, pero si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. ¿Viviste esta crisis financiera en primera mano? ¿Qué crees que fue lo peor de esta crisis? ¿Crees que algo así vaya a ocurrir muy pronto?